¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Espero que estén muy bien como yo lo estoy. En esta cápsula informativa vamos a hablar sobre el proceso oral penal. Quiero hacer mención y que quede muy claro que mis cápsulas informativas no son para personas, abogados o gente de nuestro gremio. Mis cápsulas informativas van preferentemente al público en general, a gente que no conoce de derecho, gente que nos sigue, gente que le da like a nuestra página, a nuestro canal. Hoy quiero comentar qué etapas son las que ahorita se dan en el proceso oral, ¿sí? En materia penal. Anteriormente teníamos un sistema penal, pero era más por escrito, donde el juez no tenía tanta participación en dicho proceso. El juez estaba en su oficina y las diligencias, los careos, las testimoniales y todo lo llevaba a cabo sus secretarios o los secretarios de acuerdo. Vino una revolución donde muchas personas se quedaron atrás y también abogados, donde ya el sistema ahora cambia con la oralidad, ¿no? Bueno, ¿qué es el sistema penal oral? El sistema penal oral es un sistema donde ya el juez ya tiene participaciones en las audiencias. Desde el principio que lo ponen a disposición ante el juez hasta la sentencia, ¿no? Quiero explicar algo. Cuando tu familiar o tu persona de tu confianza, tu ser querido, es detenido por un delito, hoy vamos a hablar si lo comete en flagrancia. ¿Qué quiere decir flagrancia? Si lo agarran con las manos en la masa, ¿sí? Lo agarraron robando, lo agarraron haciendo un homicidio, matando a otra persona, lo agarraron haciendo X o Y motivo de delito, ¿no? Pero en flagrancia, con las manos en la masa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo ponen a disposición del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene 48 horas para integrar la carpeta de investigación y para ponerlo a disposición. Dos cosas: lo puede poner a disposición al juez o lo puede ponerse en libertad. Hoy vamos a hablar si a tu familiar, en lugar de ponerlo en libertad, lo pone a disposición, ¿sí? El sistema de juicio oral se compone de 3 fases, ¿sí? La fase inicial, la fase intermedia y la fase de juicio oral, que sería lo último, ¿no? Al momento de que pasa la situación de detener a tu familiar y lo tienen que trasladar a un centro de reclusión, sin ser eso, ahí va a permanecer hasta que venga la audiencia inicial. La audiencia inicial, ¿qué es? ¿Sí? Es donde, primero, más que nada, en esa audiencia se lleva a cabo el juez, se llama un juez de control, el que va a llevar a cabo esa audiencia, preside la audiencia. El juez de control va a llevar a cabo estos comentarios, son a grandes rasgos, ¿no? Después haré un video de lo que significa y en qué se trata paso por paso cada audiencia, para que no vayamos a tener malos entendidos y digan, pues el licenciado no nos explicó, ¿no? Pero ¿qué es la audiencia inicial? La audiencia inicial se cataloga así porque ahí el juez de control, el juez donde ponen a disposición a tu familiar, el juez va a calificar si fue legal o no legal la detención. Eso es como número 1, ¿sí? ¿Qué quiere decir legal o no legal o ilegal y detención? Que si la puesta a disposición está basada en protocolos, y si respetaron esos protocolos y si respetaron los derechos humanos, si la detención fue con respeto a derechos humanos. No se olviden que a veces hay detenciones que pues entran a su casa, no traen una orden de cateo y es ilegal la detención, o a veces no es en flagrancia. A veces, un ejemplo, me ha tocado asuntos que clientes los acusan de, no sé, de robo, y el robo fue un día anterior y el policía sin orden de aprehensión llega un día después y los agarra, ¿no? Entonces es ilegal. Pero bueno, entonces, para no hacerlo tan largo esta situación, porque es muy tedioso, esa es la legal, la audiencia inicial,
para calificar de legal o no legal la detención. Después de la audiencia inicial, en esas fases, después de la calificación de la legal o no legal detención, sigue lo que sería la imputación, ¿no? ¿Qué quiere decir la imputación? Que es en esa misma audiencia, el Ministerio Público lo va a acusar y va a decir, aunque en esa audiencia no es prevaleciente que las pruebas sean de un nivel alto, para que ustedes me entiendan, con el simple hecho que hay indicios, la persona que es acusada le pueden dar una vinculación, ¿sí? No tiene un estándar alto probatorio. Eso quiere decir, el Ministerio Público le va a explicar al juez, hagan de cuenta, está el acusado, es una parte, el acusado, el abogado, su abogado y el acusado, el preso, y aquí está el ministerio, son dos mesas diferentes, y enfrente está el juez. El Ministerio Público agarra y él va a decir todo lo que lo va a acusar a él, ¿sí? Va a encuadrar su conducta a un delito determinado y le va a pedir simplemente la cantidad de años, el delito y todo. Si hay una excluyente de responsabilidad, bueno, esas es otras cosas. Esa es la audiencia inicial. Se cierra la audiencia inicial, el juez de control tiene que dictar fecha para un periodo de investigación que comprende hasta 6 meses. Después termina la audiencia inicial, prosigue lo que sería la audiencia intermedia. La audiencia intermedia, ¿qué es? Es una preparación para el juicio oral. Acordémonos, son 3 audiencias: la inicial, la intermedia y la del juicio oral, ¿ok? Bueno, entonces la audiencia intermedia se deriva de 2 fases. Una fase tiene que ser escrita y otra fase es oral. La fase intermedia, la audiencia intermedia, en la fase escrita el Ministerio Público inicia otra vez la audiencia con el escrito de acusación. Nos corren traslados a nosotros, y como abogados tenemos que también ofrecer nuestras pruebas y hacer el descubrimiento probatorio. En esa audiencia se dicta, después del cierre de la investigación, 15 días y se dicta la fecha de la audiencia, ¿ok? La audiencia intermedia, ¿qué es la audiencia intermedia? Ya pasó la inicial, ya lo acusaron. La audiencia intermedia es más que nada un filtro para preparar el juicio, para es para calificar de procedentes o no procedentes las pruebas que ofrece tanto el Ministerio Público como la defensa. Se lleva a cabo la audiencia también con un juez de control que tiene que ser diferente al otro, y en esas situaciones hagan de cuenta que yo llevo 5 pruebas, el Ministerio Público lleva otras 5 pruebas y debaten, ¿sí?, si lo aceptan o no lo aceptan. Llevo testigos, llevo documentos. Entonces, en esa audiencia la tarea del juez es depurar las pruebas pertinentes y no pertinentes. ¿Para qué? Para que yo lo conozco como que es la preparación para un juicio, ¿sí?, para la audiencia del juicio en sí, ¿no? Esa audiencia se lleva a cabo en la etapa intermedia. Entonces, la etapa intermedia quedamos de acuerdo que es donde se prepara el juicio, donde se ofrecen las pruebas, tanto no se desahogan, solo se ofrecen, y algunas te admiten, algunas no te admiten, algunas quedan de acuerdo con el Ministerio Público, los dos, por su propia naturaleza, que se admitan. La tercera fase es la fase de juicio oral, que es la última fase, en donde pues ahí se inicia la audiencia de juicio oral, igual con el juez presente, y ahí se motiva a iniciar con los alegatos de apertura, donde la defensa y el Ministerio Público van a dar sus razones del por qué es inocente y del por qué es culpable. Después de eso vendría el desahogo de todas las pruebas que ofrecimos en la audiencia intermedia. ¿Se acuerdan que les dije que era la preparación del juicio? Es en la audiencia intermedia. Después de la audiencia intermedia sigue la del juicio oral. Estamos desahogando las pruebas, se desahogan todas las pruebas pertinentes, y en esa situación, después de eso, se cierra la audiencia, termina el juicio oral, terminamos con nuestros alegatos de cierre,
y el juez dicta una sentencia. Ojo, hay muchos profesionistas en derechos que desconocen el sistema penal. Este lenguaje es establecido para que ustedes me traten de comprender y traten de entender un poco lo que es el sistema. Audiencia inicial, audiencia intermedia y audiencia de juicio oral. Tu familiar va a estar sentenciado hasta la audiencia de juicio oral. Es donde el juez toma una resolución, una sentencia absolutoria. Absolutoria es que se va a su casa, sale libre, y condenatoria es que se queda en la cárcel. Ahora bien, les comentaba, hay muchos profesionistas en derechos desconocen en sí la situación en que se puede terminar el proceso antes de tiempo. Acuérdense, audiencia inicial, audiencia intermedia y audiencia de juicio oral. En el juicio oral, la última se toma la sentencia, pero en estas dos audiencias hay medios de determinación anticipada del proceso. ¿Qué quiere decir? Para que ustedes me entiendan, que existen métodos para que no se llegue a esta audiencia y sea condenado a tu familiar y quede en la cárcel. Existen beneficios, existen situaciones donde si es primera vez o su edad o muchas cosas, se puede terminar el juicio. Cuando también es un delito muy grave y que está implicado, también nosotros como defensas tenemos la oportunidad de hacer un medio de determinación anticipada, donde si sabemos que tu familiar va a ser condenado por 50 años, podemos reducir un poco más la sentencia. Ya es la penalidad, ya es la inteligencia de nosotros los abogados, ¿ok? Entonces, acuérdense que no siempre se tiene que llevar a la audiencia de juicio oral, ¿sí? No siempre, no es necesario. Hay en la audiencia inicial, en la audiencia intermedia, antes que se aperture esta, hay métodos para terminar, llegar a un buen acuerdo, si es posible, y posiblemente que salga tu cliente, ¿sí? O tu familiar. Hay delitos que, aunque se ven impactantes, pueden salir en estas dos audiencias, pagar fianza e irte. Muchos de los profesionistas no están capacitados. Actualmente tienes que tener muchos cursos, tienes que llevar muchos estudios para entender todas estas situaciones y no dejar en estado de indefensión a tu cliente en una audiencia. Espero que les haya servido a ustedes que nos siguen, al público en general. Esta clase de videos es enfocado más que nada a la población, a gente que no sabe de derecho. Mi lenguaje trato de que sea el más claro, el más colonial, para que ustedes puedan comprender cómo se va tratando su juicio. Si ustedes tienen alguna duda, algún comentario o algo, no duden en llamarnos. Mis teléfonos y mi página aparecen en el video. Yo soy el licenciado Luis Reyes, somos abogados LR, estamos para servirle. Nosotros nada más trabajamos y somos especialistas en materia penal y familiar, nada más. Nosotros no somos generalistas, solo somos especialistas en dos materias. Muchísimas gracias.